¿Me confirman si pueden ver la pantalla y si me pueden oír? Sí, doctor, sí se de pantalla. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, síndrome diarreico y mala absorción, ¿ya? Que nos reúne hoy día. Fíjense este caso. Es un varón de 24 años, luego de ingerir arroz chaufa recalentado. Presenta dolor abdominal cólico severo, con diarreas acuosas abundantes, 5 veces por día, líquidas, con moco sin sangre, náuseas y vómitos, ¿no? Al examen se le encuentra deshidratado, con dolor, ruidos hidroaéreos aumentados, y no hay signos para pensar en un abdomen agudo quirúrgico. ¿Okay? Es un abdomen agudo médico, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que vamos a hablar es el tema de diarreas, y hay que empezar con este caso para enmarcarnos en lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el concepto? Se define como diarrea la expulsión de materia fecal no formada, ¿no? O líquida, y con mayor frecuencia, ¿no? Que el ritmo que tiene el paciente. Hay muchas formas de definirla a nivel mundial, ¿no? Pero la que hemos comentado es la más importante. Cuidado, que en países como el nuestro, en Perú, pues es una causa todavía de mortalidad, ¿no? En pacientes susceptibles, ¿no? ¿Cómo se va a clasificar entonces la diarrea? Vamos a clasificarla según varias posibilidades. Como hemos dicho, ya ustedes han escuchado, ¿no? Una diarrea aguda. Sin embargo, hay otras posibilidades por las alteraciones que se producen en la misma diarrea y el por qué, ¿no? Tenemos la diarrea osmótica, secretora, motora o inhibición de mecanismos normales de absorción, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tipo de diarrea crónica, más comúnmente, ¿no? Los síndromes de mala absorción. Y estos tenemos que aprenderlos porque nos van a servir al momento de ver un paciente con diarrea, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ir conversando. Evidentemente no es solo pues por la posibilidad de etiología, sino también por las características de las heces, ¿no? Eh, definitivamente ver heces y poder clasificarlas según sus características en estos tiempos es fundamental, ¿no? En las diarreas osmóticas y secretoras las heces suelen ser acuosas, suelen ser abundantes, ¿no? Y son de las más comunes en el caso de las agudas, ¿no? En la mala absorción, como la enfermedad celíaca, que es un cuadro más crónica, pueden ser esteatorreicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen contenido de grasa en las heces, ¿no? Puede haber una diarrea inflamatoria que se acompaña de moco, pus y sangre, ¿no? El cáncer puede generar algunas diarreas como los tumores vellosos del aparato digestivo, ¿no? En el intestino. Pero de repente la que más vamos a nosotros a comentar van a ser por el tiempo. Y esto es pregunta de examen, ¿ya? Diarrea aguda es la diarrea de hasta 2 semanas. Diarrea persistente, la que está entre 2 semanas y 30 días, un mes. Y la crónica, pues la que se prolonga más de un mes, ¿no? Entonces hablemos de las primeras, de las diarreas agudas. Interesante es que ustedes deben conocer que el 90% de las diarreas agudas son por agentes infecciosos. ¿Cómo te vas a infectar? No va a entrar por la sangre, ¿no? La principal forma de contagio es por vía oral. La mayoría son autolimitados, sin embargo, algunos pocos requieren estudios, pero si lo necesitamos, pues vamos a tener que hacer un examen directo de ese, sobre todo en pacientes que estén más complicados, ¿no? No toda diarrea debe evaluarse, aunque si esta persiste, yo diría más de 48, 72 horas, a pesar que el paciente está comiendo, hidratándose, o si empieza a vomitar o hay dolor abdominal, pues es obligatorio una evaluación médica y un examen directo de heces, ¿ya? Lógicamente, como toda infección o como toda enfermedad, va a depender mucho de la edad y los grupos de riesgo, ¿no? Si tienen agua potable, cómo está el manejo de la basura, si hay acceso a salud, son muchas cosas, ¿no? Definitivamente las diarreas son un problema de salud pública asociado a cuestiones socioeconómicas, ¿no? Escherichia coli es la más importante. Ustedes seguro la han visto en microbiología, ¿no? Con sus características propias.
Las diarreas no solamente se presentan en la comunidad, sino también pueden ser de carácter intrahospitalario, ¿no? Siendo estas pues más severas, ¿no? En el paciente que está inmunodeprimido, por ejemplo, que tiene alguna otra enfermedad como diabetes, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? Hay una lucha entre el agresor, que vendría a ser una bacteria, por ejemplo, y el huésped, ¿no? Los mecanismos de defensa, como ustedes saben, son la inmunidad celular y humoral, la flora saprofita, el pH gástrico, el peristaltismo. Y este último cabe la pena señalar, ¿no? Este peristaltismo se acelera porque quiere botar el agente agresor, ¿sí? Tú comes algo contaminado y a las horas tu cuerpo ya quiere eliminarlo, o lo bota por arriba o lo bota por abajo. Por eso aumenta el movimiento intestinal y pueden aparecer los vómitos. Es un mecanismo de defensa, ¿no? La inmunidad es fundamental y también eso tiene que ver con el tipo de paciente que se encuentra, ¿no? Hay componentes del moco, hay enzimas presentes en secreciones intestinales como la lisozima, la lactoferrina, ayudan a disminuir las posibilidades de infecciones, ¿no? A nivel intestinal. Es así que en el recién nacido la leche materna es pues fundamental, ¿no? Se ha visto que recién nacidos que no ingieren leche materna son más susceptibles a infecciones del aparato digestivo, ¿no? La microbiota intestinal. No es conveniente hablar de una flora, ¿no? Pero seguro ustedes van a ver eso todavía en los libros o en las publicaciones, ¿no? Que hablan de una flora. Lo correcto es la microbiota intestinal, que no es más que un conjunto de microorganismos que viven en el intestino, ¿no? Y que tiene múltiples funciones, ¿no? No solo de defensa, de protección, ¿no? Sino también de nutrición. Pues se encargan de producir ácidos grasos, vitaminas, calcio, hierro, magnesio, es decir, es importante, así como hay una microbiota intestinal, se ha encontrado microbiota en otros lugares, ¿no? Como a nivel pulmonar, por ejemplo. Conceptos interesantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? El microbio, el germen agresor, también es fundamental, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Es un virus, bacteria, parásito? ¿Cuánto hay? ¿Cuántas toxinas produce? ¿Cuál es su virulencia? ¿De acuerdo? Entremos entonces ahora a hablar de las gastroenteritis agudas infecciosas. De hecho que la mayoría van a ser de origen alimentario. Periodo de incubación corto, ingieres enterotoxinas, ¿no? Por ejemplo, al digerir mayonesa, carne en mal estado, queso, ensaladas no bien lavadas, por ejemplo, ¿no? Va a haber náuseas, vómitos, dolor, diarreas. Y ahí tenemos la salmonela, el estafilococo aureus, el bacillus cereus, el Clostridium perfringens y el Clostridium botulinum, ¿no? Entre los más comunes productoras de infecciones intestinales de origen alimentario. Es lo que la gente dice, me he intoxicado, ¿no? Bueno, no tiene mucho de falso porque es una toxina en la mayoría de veces. Pero no siempre las cosas pueden ser leves, ¿no? Pueden haber infecciones invasivas. Y ahí tenemos a la Shigella, el Campylobacter, la E. coli entero invasiva, ¿no? Y a la Yersinia, que pues van a generar problemas mayores, ¿no? Cuidado porque muchos de estos gérmenes pueden generar problemas extraintestinales, ¿no? Como alteraciones enterohemorrágicas, la listeria que puede producir problemas neurológicos o cardíacos, ¿no? El Clostridium difficile que puede generar situaciones sistémicas que pueden escapar de las manos, ¿no? Entonces, en este cuadro ustedes van a tener un resumen de las horas de incubación y de las posibilidades de síntomas y signos y el tratamiento que deberíamos hacer, ¿ya? Ustedes lo van a tener allí. Cuidado esto, que el 10% de las diarreas se deben a medicamentos, algunos antibióticos, ¿no? La automedicación, por ejemplo, algunos AINES, pues pueden generar alteraciones en la microbiota intestinal y generar diarreas, ¿no? ¿Qué pasa con la diarrea crónica? Miren todas las posibilidades de causas que tenemos, ¿no? Es realmente se amplía el espectro, ¿no? En la primera dijimos que era 90% de origen infeccioso y ahora más bien hablamos de múltiples
causas que nos pueden generar una diarrea de más de 30 días de evolución, ¿ya? Cambian, ¿no? Nos pasamos más en cuanto a los agentes etiológicos a los parásitos, y los parásitos están en primera línea como causa más común de diarreas crónicas, ¿de acuerdo? Cuidado con lo siguiente, si tú tienes un paciente con diarrea crónica y el paciente va bien, está tranquilo, no tiene mayor problema en su sintomatología o signología, es frecuente esto en el síndrome de intestino irritable, ¿no? También hay que tener en cuenta los cambios en la alimentación, ¿no? Imagínense un paciente, una mujer que quiere hacer una dieta, pues puede ser un agente causal de una diarrea de mucho tiempo. Los antecedentes quirúrgicos también hay que tenerlo en cuenta, así como el uso de algunos antibióticos, ¿no? La posibilidad de hacer una colonoscopía en mayores de 50 años, ¿no? Y una causa de origen ya genético como la enfermedad celíaca, tenerla en cuenta al momento de pensar en los diagnósticos en un paciente con diarrea crónica, ¿no? Y ahí hay que ser más invasivo con biopsias intestinales, detección de anticuerpos, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, son enfermedades crónicas también causantes de diarrea, aunque no muy comunes, pero también para pensarlas, ¿no? Hay causas menos frecuentes que como tal, sí son más raras, pero siempre hay que tener en mente lo más común, ¿ya? Parásitos entonces, diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Examen físico adecuado, correcto, completo. Vamos a hacer exámenes de laboratorio para buscar no solo infecciones por parásitos, sino de repente enfermedades inflamatorias, ¿no? Se debe hacer biopsias de colon dentro de lo posible. Hay que investigar la osmolaridad de las heces que pueden ayudarnos en la sospecha etiológica, ¿no? Si ya está generando un problema sistémico, pues exámenes de laboratorio sanguíneos van a ser fundamentales también. Esa imagen que ustedes ven es la Giardia, y esta Giardia lamblia, ¿no? Pues es una de las causas más comunes, ¿no? Sobre todo en nuestro país, por la contaminación de las aguas, ¿no? El no tener agua potable. De tal forma que esta giardiasis no es rara. Ustedes conversan, muchos pacientes la han sufrido y es conveniente pensar en todas las opciones de giardiasis, ¿no? Que no solo generan infecciones crónicas, sino principalmente síndromes de mala absorción, ¿ya? Dentro de los síndromes de mala absorción vamos a hablar principalmente de la enfermedad celíaca y de la giardiasis, ¿de acuerdo? Entonces, esto que les he comentado, yo se los voy a enviar a su delegado, porque aquí mismo voy a sacar las preguntas. He podido resaltar de lo que es, para que tengan en cuenta el examen, la clasificación, el concepto primero, la clasificación, ¿no? Empezando por la más común, la osmótica. La clasificación por el tiempo en aguda, persistente y crónica. Y como las causas de mala absorción, los parásitos en primer lugar y la enfermedad celíaca. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero que se ha grabado esto. Pueden volverlo a ver. Yo les voy a enviar las diapositivas. La diarrea es de las enfermedades más comunes y ahora hemos podido ver la teoría de esta patología. Muy bien. Muy bien, entonces los felicito por estar allí escuchando, que podemos aprender cada día más, y en este momento le estoy enviando la presentación a su compañero. A estudiar entonces, chicos, por favor, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego.